Inventario es el registro documental de bienes y objetos de una persona física o una comunidad, realizado con mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los datos. También hablamos de inventario cuando evaluamos lo que ha hecho una persona a lo largo de su vida, en momentos cruciales de su existencia, recordándolos y valorándolos. Nuestro inventario es un pausado andar por patios soleados y cálidos cuartos, de recuerdos y de presentes. Hola, Bettina. Hola, Flor. ¿Cómo estás? Bien. Contame un cachito. Vos haces de todo un poco. Vos haces escultura, haces bordados, haces tramas, Vos haces de todo un poco. Creo que no hay nada de lo visual que no hayas abordado. En parte sí. Pero cierto. ¿el origen dónde está? ¿El origen de todo lo que hago? ¡Ah! ¡Qué pregunta! En la nube, en una nube que baja, que necesito sacarlo. ¿El origen de todo lo que yo hago? No te puedo dar una respuesta clara. Es una necesidad. Digamos, cuando empezaste a estudiar, ¿qué querías? No, sí. ¿A dónde apuntabas? Bueno, yo te cuento un poco mis inicios. Yo, a los 6 años, por ejemplo, me mandaron a un taller de cerámica. Y que era para mi hermana, yo fui de colita rutera. Y se equivocaron, la que terminó por ese camino fui yo. Y a partir de ahí, y fui a un taller desde muy chica de cerámica, y ya a los 17 años hacía escultura en el taller de cerámica. Y siempre la arcilla fue mi origen, ahí está mi origen. El volumen. El volumen, sí. Y ahí yo no sabía qué estudiar, y mi maestra me dijo en ese momento, ¿y si seguís Bellas Artes? Y yo dije, ¿qué es eso? Y empecé a averiguar, era una época un poco difícil por los años que vivíamos en el país. Y bueno, me anoté en Bellas Artes, en La Porredón. Y entré. Y estudié La Porredón y sabía que quería hacer escultura. Ya de entrada, viste que estaba el curso preparatorio, el CP. Dudé con el grabado, tuve como un momento de filiación por ahí, pero yo iba a hacer escultura. Y así fue, seguí escultura, me recibí de profesora nacional de escultura en La Pueyrredón y bueno, empecé a trabajar en mi taller y empecé y no paré. Hasta hoy. Hasta hoy, sí. Sí, no me equivoqué con las elecciones de este tipo de cosas en mi vida, eso lo tengo clarísimo. Sé que este es el camino. Con las diversidades y con los cruces que hay hoy en día que se nos permiten más fácilmente a Hablas de los cruces de disciplinas. Sí, cruces de disciplinas y posibilidades que se te abren. En trabajar en distintas áreas, en distintos soportes, investigando por diferentes lugares. En el área de las artes plásticas en general, sí. Me gusta la música, hubiera querido ser cantante, canto, pero ahora de alguna manera... Cantas, escribís, haces grabado, haces escultura. Todo esto me lo estoy como integrando, siempre lo hice, pero ahora está como más integrado en mí y lo dejo salir. Y con la música en un momento empecé a estudiar, en paralelo, estudié canto siempre estudiaba. Y bueno, ahora, años y años después, es como que lo integro de alguna manera, me pertenece. Ya es mío para hacer lo que quiera. Claro. Perdiste
los Los estribos límites. perdí. Perdiste un tornillo. Sí. Mirá, unos cuantos que tengo allá. Yo la llamo Las Nadadoras, es una serie que es la serie del cosmos y el agua, tiene como un nombre así. Yo en general hago una idea y la voy desarrollando en varias. Cuando ¿Puedo? me viene, sí, cómo no. Estas son las pequeñitas, hay otras más grandes que hice después. Esta serie surgió, en realidad, la primera fue con ese péndulo que está ahí, después vinieron estas y otras más grandes, que tiene que ver con la confluencia de sensaciones que yo tuve de cruce entre la natación. Yo aprendí a nadar de muy grande y me iba al fondo y me quedaba abajo, en flotación, abajo. Me tenía que acordar de respirar porque me quedaba y me acostaba en el fondo. Y en esa época yo miraba el cielo con las constelaciones de Buenos Aires, con largas vistas. Esas dos cosas, que duró durante un gran tiempo, empezó en algún momento yo empecé a dibujar las constelaciones que yo veía y descubría, con mis libritos y mi linterna, descubría todo lo que yo veía y lo dibujaba entre las ventanitas porque no es que tengo un campo, no, veía ventanitas pasar las estrellas y entendía el funcionamiento de lo que yo creo que es el infinito. Que después me di cuenta que eso era el infinito. Hay que entender al infinito. Que a mí las estrellas siempre me dieron mucho miedo. Me daba miedo el infinito, o por lo menos la sensación de vacuidad que te da cuando miras. Cuando miras algo que te supera. Claro, pero cuando pude aprenderlo y dibujarlo, fue mío. Claro. Y se me cruzó con el agua y salió esta obra, digamos. Creo que Einstein decía que dibujar las cosas era empezar a Atraparlas. conocerlas. Y lo que pasa es que el cosmos es vasto, ¿no es cierto? Pero acá en el planeta vemos la cúpula. Yo lo que tuve que hacer fue bidimensionalizar la cúpula en plano cuando dibujaba. Después pude, por ejemplo, acá lo hice cuadrado, cúbico. Sí. Lo que pasa es que esta circularidad que nos rodea desde nuestra visión de acá y que somos casi nada cuando vemos y casi todo cuando miramos para arriba, nada, tuve que poder entender cómo hacer plano bueno, con mapas celestes y empezar a entender. Y bueno, las pude dibujar y después hice muchas cosas. Acá, por ejemplo, las tallé en el acrílico. Y esto es un ensamble, ¿ves? Como yo te decía, ensamblé, la figura está modelada. Como esta. Claro, está modelada y le soldé, le puse las espinas. El metal ese, como se llama, el de campo, ese que tiene De púa. púa. Y bueno, después hice otras cajas lumínicas, o esta, por ejemplo, donde esta nadadora cambia de soporte, ya no nada solamente en el agua, puede nadar en plomo, en cera, puede nadar en tierra. Es decir, ese personaje, yo venía de mis personajes urbanos, yo creo que son personajes que se desarrollan en soportes diferentes y cambian de forma también, ¿no? He tenido grandes ideas nadando, pude cerrar cosas. Como es tu momento de concentración. Ahora no estoy yendo, sí, por eso no debo estar cerrando nada, pero... ¿Y esto? Sí. Y esto tiene mucho que ver con... Esto es ecoprint o es el pigmento de la hoja de la naturaleza, de la hoja del árbol, o es el tanino o el pigmento que deja su huella en el papel en un proceso. Cuando vos a la hoja con un mordiente la hacés pasar por un proceso de calor y le haces que deje su huella en el papel o en la lana, en el fieltro. Entonces queda lo que no está. Las estrellas también son huellas de lo que no está. Claro, porque la luz tarda en llegar. Claro. Entonces, para mí está relacionado el grabado, o sea, o la escultura con sus moldes. El molde es la huella de tu modelado, de lo que ya no está más, porque vos abrís una escultura, quitas la arcilla y tu original desaparece. Claro. En escultura. Y acá también la hoja desaparece. La hoja desaparece, pero queda la impronta. En ese que está ahí yo la dejé. No sé si ves las hojas Sí. que dejaron su huella en la lana. Eso pasa. Y bueno, y se utilizan distintos mordientes para que den distintos colores. Este es muy bonito. Este es con grana cochinilla, por ejemplo. Les queda unos rojos que no dan rojos otros. Originales. Claro, los de la cochinilla, de verdad. Los americanos, claro, bien de acá, de América. Esto es el ecoprint. Y digamos, me fascina que, no sé cómo decir, encarás este laburo
encarás este laburo, encarás acá bordado, cosas totalmente distintas y sin embargo hay como una línea siempre... Siempre está el personaje. Estas son las guerreras que están allá mis guerreras, digamos, que las quise llevar a la tela. Probé, porque yo no sé coser, pero probé con distintas telas ensamblando. Lo que hice fue, en vez de ensamblar materiales duros como las esculturas que están allá, ensamblé trozos de tela y, a ver, lo que estoy haciendo ahora en escultura es con la idea de la transformación. En realidad, escultura siempre es transformación. Es una palabra que está muy utilizada hoy en día, pero la realidad es que son palabras que nos pertenecen, Sí, donde claro. la costura de la máquina es como la costura del hierro. Cuando yo sueldo con la máquina soldador y te sueldo También dos vas chapas, haciendo una costurita. cosés. Y la costura de la máquina también. Entonces, bueno, cambié de materiales, pero subyace la Pero misma idea. claro, pero el Sí. discurso es el mismo. Tampoco ¿Y todo esta? Y esto es un Porque gofrado. estamos en otro... Sí, es un gofrado que le puse un poco de color, que es Que la sigue huella siendo lo también. mismo, la Sí, huella, bueno. lo que no está, Traté de investigar mucho a Antonio Berni y saqué molde y bueno, el grabado también siempre es la huella del taco, de la tinta, el gofrado también en volumen, es la huella de las rosas, porque yo trabajé mucho con el tema de la naturaleza, se nota un poco. La naturaleza, el agua, el cosmos. Para mí hay una cosa de mucha simbología en algunos elementos. Bueno, la rosa, Sí, más símbolo que la rosa, sí, en fin. difícil. Esto también es ecoprint. Sí, Y al final mostrar la posta de lo que pasó por acá. exactamente. Esto es ecoprint o impresión botánica que se lo llama, que es la hoja que deja su huella, en este caso en la lana. Y yo quise dejar el proceso de lo que atravesó esa hoja que yo elegí y que me dejó su huella, que me dejó su color, que me dejó su forma. Entonces, por ejemplo, ¿ves que se ve como ahí? Es este. Claro. Eh, Esto es el eucaliptus, los naranjas o los marrones son el eucaliptus, ahí. Acá hay un roble, el roble no sé si es ese, bueno, pero como sea, cada una son colores muy naturales, ¿viste? Muy naranjas, ocres. Está bárbaro. Entonces armé un ensamble, técnicamente es un ensamble. ¿Y no va moviéndose todavía la parte de color? Esto, Esta, sobre todo esta, si la cambia, parte... si cambia Sí. ahora el color con el paso del tiempo, Sí. no, quedó. Le puse un protector. Porque está barnizado, claro. Sí, es frágil, esta pieza es muy frágil. El tema es, algunas son medio frágiles, ¿viste? Para los traslados. Esta no la saco mucho, la verdad que está acá, no la... Vos tenés una herencia que también, no te digo que te marca, pero sí te condicionó bastante, porque en tu familia ya usaban En mi las familia, manos. familia de médicos, por todos lados, pero había algo en mi mamá y en mi padre también, y en mi abuelo. Había cosas que a veces no se pasan en forma tan visible, ¿no? Que son esas herencias invisibles, transparentes, translúcidas, que en algún momento te tocan las fibras. Yo con mi abuelo tenía muy buena relación, él tenía un taller, yo le encargaba mis bases de escultura, él tenía taller de madera y hacía inventos en la madera. Tampoco es que se dedicaba profesionalmente, no era maderero, él trabajaba y todo, inmigrante. Y mi padre también tenía su taller de carpintería. Entonces yo con ellos tenía como ese diálogo, ese vínculo que pasa por ahí. Con mi mamá, siempre yo sentí que la creativa era mi mamá y venía por ahí la cosa, ¿no? Mamá escribía poesías, mamá cocinaba como los dioses, mi vieja cosía por aficionada, pero ellos eran médicos. Pero bueno, en algún lado salió todo eso. Después yo lo formalicé con el estudio, ¿no? Que de La Porredón, después el trabajo en la docencia en la UNA también y demás. Y en paralelo, en algún momento yo empecé a hacer como mi escultura y a hacer lo que se llama la carrera. ¿Qué es la carrera? Hago escultura. ¿Qué hago con esto? Lo muestro, lo comparto. Ese es el objetivo para mí en principio de decir algo. Haces escultura, haces una pintura, y en algún momento sale de vos, de vos, de tu cuerpo, de tu trabajo, de tu taller, de tu introspección. En algún momento lo compartís con otros.
Y para eso, bueno, buscas cómo. Y el cómo es lo que se llama la carrera. O algunos van a galerías, otros salones o muestras individuales. Y sale del taller para afuera. Y en parte ya no te pertenece de alguna manera. En cuanto lo sale a la mirada de los otros, partes de eso ya Pero no son cuando vos tuyas. hacías esta, este, esta búsqueda, este camino inicial en la escultura, ¿hacías por hacer o había algo, había un mensaje que querías, hay algo que querías decir cuando vos te Sí, pones a laburar? sí, yo era tan inocente. Yo creía que iba a cambiar el mundo. De verdad, ¿eh? Sí, pero No, es una de las funciones hacemos sí, del pero arte, qué no, sé pero yo. lo mío era grueso. Todo iba, me iba a consagrar a, A la escultura. sí. Y después me di cuenta que no es tan así, que uno aporta un pequeño granito, por suerte. Pero nunca es que hice para mostrar, no, no, eso no, siempre No, hago. no, pero cuando te mostrás cerrás el ciclo, ¿o no? Podría no mostrar, hay muchas cosas que no he mostrado, nada, y que no van a salir de acá. Hay muchas cosas, sí, cerrás un ciclo, pero no es que yo lo hago para mostrar. Yo tengo un montón de obra que no la conoce nadie. Y que lo hago por necesidad. Son necesidades personales. Hacer obra, lo que llamamos hacer obra, para mí es un camino en la vida, es una necesidad, es imperiosa, es una voluntad, es una puesta a prueba, es un deseo, es una pasión, es una frustración, es un puesta, uf, de esas hay un montón, es una puesta a prueba conmigo misma, no sé, y voy poniendo la pasión esa en diferentes áreas, ¿no? Como una búsqueda, también son investigaciones, Claro. no sé, son estados, estados de la mente y estados del cuerpo, estados del deseo, producir, hacer lo que llamamos obra, que tampoco sabemos si es obra. Cuando la hacemos, hacemos. Sí, la palabra obra suena. Talle grande, hasta Sí, que te calza bien, pero si no, qué sé yo. tal cual. También el afuera en algún momento, el reconocimiento o los comentarios de los otros, de alguna manera, es lo que decís, completan o ayudan a marcar algo. Hay algo, en el ida y vuelta, es importantísimo. Estas son la serie de las guerreras, las llamo yo, o damas Sí. duras. Em, Nació, la primera fue esta, la Gineyuca. Y en ¿Por qué general, Gineyuca? ¿Qué quiere decir gine Gineyuca? por un gineceo, por lo femenino, y yuca por los pinches. Ah, Generalmente combino palabras, por ejemplo, esa es se llama nelumboférrea, porque las nelumboláceas son como, la flor de loto nace del barro. Entonces, como eso tiene como una forma de flor de loto que emerge, y férreo por el hierro le puse nelumboférrea. Me gusta jugar está con las bien. palabras de algunos títulos. El título sale después. Y esta que viene rodeada, bueno, volvemos a las rosas y toda la. Estas son ella es nada, está nadando, como yo te decía, nadan en otros lugares, nada en rosas. Salió del agua y acá sale de la tierra, de las rosas, qué sé yo. O aquella de las pajas, son raíces de una enredadera esa. Wow. Ves que son distintos ensambles de materiales. Esto es cuero de descarne, esto es cuero de suela de zapatos, los puntos son de remache. En general son figuras totémicas, hieráticas y que tienen como un acorazamiento, acorazadas en armadura. A mí me gusta muchísimo la forja de las armaduras Renacimiento Medioevo. Entonces son como armaduras de distinto calibre. Esta que está Claro. acá, por ejemplo, esto es hierro soldado. ¿Ves que son Como tiritas costuras? de. Son Sí. tiras de hierro, de chapa de hierro que las fui soldando. Y el cuerpo emerge de ese vestido de, Están de chapa. buenísimas. Acá tenemos a la nadadora en tamaño XL. Sí, esta es el tamaño. Yo hice las chiquitas primero y después pasé a esta. Y va a ver todo esto así, a mí hay un punto que no me gusta porque está todo desarmado y Claro, por amontonado. Y supuesto. son todos mis obras rejuntadas unas con otras. Yo creo Y que de épocas de distintas, porque épocas, esta, por sí, ejemplo,
tenía un changuito de Sí, el changuito compras, está ¿no? allá, claro. Yo me Esta fue la creo primera de la serie de recordar. los personajes urbanos. Y con esta saqué el primer premio en la Bienal de Arte Joven. Esto marcó un camino muy importante del gobierno de la ciudad en el año 90. Allí vino después la boliviana que está allá arriba y otros más. Bueno, siempre siento que todo esto que me inunda son bocetos de vida. ¿Y cómo encarás el laburo cotidiano, ponele? Digo, vos sos Betina con una cantidad de cosas y necesidades y deseos y qué sé yo, venís al taller y qué. Agarro la escoba y barro primero para sacar todo lo que molesta. No, a veces vengo y no pasa nada, no siempre pasa, pero estar acá ya, Pero venís. sí, vengo, no Digamos, tanto ¿tenés como como yo una quisiera. disciplina Sí, laboral? sí, no tanto como pudiera o quisiera a veces, ¿no? Pero sí vengo. De todos modos, con la pandemia fue complicado venir, había que, viste, bueno, con esta pandemia estos últimos años, el último año, año y pico, y me di cuenta que el taller estaba en mi persona. Entonces busqué mecanismos de esa necesidad que yo tengo de bucear en distintas situaciones, tenerlo conmigo, aunque sea donde sea, en Claro. mi casa, donde sea. Por eso antes necesitaba mucho más venir y ahora se me calmó un poco más eso, pero igual vengo, obviamente. Vengo a estar acá, a veces vengo a estar y vengo a... Pasa que tengo proyectos iniciados en mi casa y acá. Está bien, nunca te va a agarrar. No, tengo botiquines de emergencias Sí, artísticas en todos lados. No, sí, no, sí, sí. sí. Yo estoy me decís cómo hago todo, yo todo el tiempo estoy haciendo. En la compu tengo proyectos, el bordado o el dibujo son fáciles. Sí, de De, trasladar. sí, eso es fácil. La escultura es más complicada. La escultura sí, necesito venir acá y Claro, toda una infraestructura, sí, herramientas, un montón de cosas, sí. sí, eso sí. Cultura de gran porte o pequeño porte, sí. Vengo y trabajo acá. Y en cuanto a materiales, ¿cómo te llevas en general? ¿Te viene bien cualquier material o hay momentos para cada uno? Hay momentos para cada uno. Ahora no estoy tallando piedra, por ejemplo. La talla está en mí, pero básicamente el modelado de materiales blandos como la arcilla. Y me gusta mucho el ensamble. Me gusta mucho el ensamble. Me gusta mucho los materiales que se maridan entre ellos y generan algo. Cómo maridar, cómo casar dos materiales en función de una idea, de una imagen que querés plasmar. Y me gusta mucho respetar el color y la materialidad propia de ese material, ¿no? Podés unir con una pátina, pero ¿cómo ensamblás esos visualmente y técnicamente también? ¿Con qué? Eso me atrapa mucho. Mucho de lo que tengo es ensamble. ¿Y te gusta cuando ensamblas encontrar las cosas o ir a buscarlas? A ver Sí. si es muy sutil la diferencia. Pero me refiero a, vos te encontraste una madera o una rama con una forma determinada, un canasto, y a partir del objeto lo pensás o lo pensás y entonces vas a buscar el canasto. ¿Entendés lo que te estoy Sí, diciendo? totalmente. La Al revés. segunda, sí, Ah, soy más así. sí. En general, yo tengo muchos materiales en el taller. Podría agarrar, abrir la fosa, abrir el cajón ahí, sacar materiales y ponerme a trabajar desde el material. No es tanto mi camino, no es tan así. En general, escucho los materiales muchísimo y hay cambios sobre el proceso de trabajo, pero en general es una idea y voy a buscar los materiales para concretar esa idea. Esa idea, esa sensación, ese proyecto. Obviamente en el camino los materiales me van interpelando, como se dice hoy en día esta palabra tan... Me detienen, Grandilocuente. sí, me interpelan y yo escucho. Como decía Antonio Puig también, huelo.
el olfato, él decía eso, huelo los materiales, los escucho, los miro, los toco. No no es solamente la cabeza o las cuestiones técnicas, hay una cuestión de situaciones emocionales al momento de estar con los materiales, que las elecciones, ¿no? ¿Por Sin qué duda, sin elegís duda. algo? ¿Por qué este y no el otro? Bueno, eso es los años de trabajo, qué sé yo. Eso. Y escúchame una cosa, si ahora salís a la calle y te cruzas con alguien, ¿qué le decís? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Cómo te presentás? Ay, ¿viste cuando tenés que poner qué sos? Si sos... Generalmente Claro, pongo docente. Depende pero vos dónde. te sentís primero que No, nada docente. no, la ¿Quién docente sos en no. el fondo para vos, en tu interior? Ahora, a la edad que tengo, te podría decir artista. Artista general. Grande, o sea, de grande me refiero no grande, sino grande de ancha. No, me refiero, tardé muchos años en decir que era escultora. Muchos años. Yo hacía escultura. Y también no digo que soy artista, pero me doy cuenta que lo que hago todos los días es... Y después cuando hago docencia, llevo todo lo que hago en el taller y todos mis conocimientos aprendidos en mi práctica artística, los llevo a la docencia. Y es un ida y vuelta en la parte docente, ¿viste? Entre lo que haces y... Sí, si me tengo que definir, te diría, a mí me gusta decir que soy hacedora. Ok. Yo soy hacedora, soy curiosa, soy buceadora, me gusta mucho eso, investigadora, todo eso, todas esas palabras van conforme. Después, si eso da como resultado ser artista, debe ser así, algo así. Pero ¿qué hago? A las pruebas me remito, hago, vivo haciendo.